tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 12 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El mayor general Hugo Carvajal se fugó de las autoridades españolas para evitar la extradición a Estados Unidos, donde es procesado por el presunto delito de narcotráfico en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según el diario El País de España, agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial lo buscan desde el viernes tras la decisión de la Audiencia Nacional Española de permitir su entrega a las autoridades norteamericanas. El oficial estuvo al frente de la inteligencia militar de Venezuela durante 7 años. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Maestros iniciaron una paralización de 72 horas en nuestro país por las condiciones laborales y los bajos sueldos. Lo comentaremos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió en su versión sobre un supuesto golpe de Estado en su contra a su llegada a México, donde recibió asilo político. A esta hora la OEA discute la crisis en Bolivia y el informe que presentó la misión que fue enviada a ese país, que encontró serias irregularidades en los comicios. Lo comentaremos también durante el programa. Además, la Asamblea Nacional designó comité preliminar para nombrar nuevo Consejo Nacional Electoral con la participación de 4 constituyentes / diputados del PSUV. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Con él hemos hablado ampliamente acerca de lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional. Se trata de Perkins Rocha, abogado, profesor universitario. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a tu orden. Mucho interés de conocer, doctor Rocha, su opinión, su análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Se conforma este comité para nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral, según reza en nota de prensa del Parlamento venezolano, con la participación de 4 constituyentes del PSUV. ¿Qué puede decirnos? Bueno, 4 constituyentes, María Alejandra, que asumen estos cargos manifestando que la Asamblea está en desacato, adicionalmente manifestando que el interés de ellos es simplemente la renovación de la Asamblea Nacional, y adicionalmente, digamos, manteniendo en vilo la composición actual de nuestra Asamblea Nacional. Es decir, no entendemos todavía cuál es la motivación que está por detrás de la directiva de la actual Asamblea Nacional al haber permitido el reingreso de estos señores que dejaron de ser diputados por las razones que tantas veces hemos comentado en tu programa, y que no solamente ya no tienen la cualidad de diputados, sino que además de una manera exprofesa integran la Asamblea para descomponer el propio Parlamento, para desvirtuarlo, deslegitimarlo y además trabajar en una hipotética elecciones que solo involucran a la propia Asamblea. Bueno, es difícil poder ir agregándole algo más de lo que hemos dicho con anterioridad, pero esta es la consumación de 2 actos políticos, o mejor dicho, de 3 actos políticos que después del estatuto han venido desmontando el mantra del propio presidente interino, Juan Guaidó, quien al principio de año, con mucho entusiasmo, nos decía que íbamos todos camino al cese de la usurpación para luego ir a un gobierno de transición, culminar de esa manera con unas elecciones libres. Pues bien, el 1 de octubre del 2019 aprueban una ruta integral. Posteriormente reciben en el seno de la Asamblea a quienes dejaron de ser diputados porque simplemente abandonaron sus cargos para ocupar cargos oficialistas, algunos de derecho y otros de hecho. Y luego el 22 de octubre aprueban otro acuerdo donde se establece los mecanismos de cumplimiento de garantías electorales. Es hoy en consecuencia la consagración de esos 3 pasos previos y se incluyen dentro del funcionamiento de la Asamblea
a un comité integrado parcialmente por miembros del PSV, que lo único que quieren es desmontar la asamblea y tratar de dinamitarla por dentro. Ahora, doctor Rocha, tengo que preguntarle porque, doctor Perkin Rocha, preguntarle porque la inquietud es si la participación de estos constituyentes / diputados del PSUV vician de nulidad cualquier designación de un Consejo Nacional Electoral en nuestro país, tomando en cuenta lo que ya ha trascendido, la intención, por ejemplo, que tiene el partido de Nicolás Maduro de dejar en su cargo a Tibisay Lucena, por ejemplo, e incluir a una de las magistradas que es responsable de la figura del supuesto desacato de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que es un contrasentido, María Alejandra, porque yo me pregunto, ¿cuál es el quórum para la validez que hoy establecieron para la designación de este comité integrado por, entiendo, 11 diputados, de los cuales 4 dejaron de ser diputados? La Asamblea Nacional, desde el mismo momento que integra a un grupo de 40, 30 personas que no son ya diputados, está desconstituida. Sus actos no son válidos, sus actos no son eficaces jurídicamente. En consecuencia, es una ficción todo esto que se está haciendo en connivencia con el oficialismo. Pero el contrasentido, María Alejandra, es que se crea un comité integrado por 2 fuerzas que apuntan, en principio, hacia direcciones distintas. Un grupo, el de la directiva de la Asamblea, apunta a vendernos la constitución de un nuevo CNE para unas elecciones presidenciales. Pero 4 personas dentro de ese comité, además de desconocer la Asamblea, dicen que lo único para lo cual se va a renovar el CNE es para ratificar uno de los rectores, o 4 o 3 de los rectores que ahorita existen, y para montarse en las elecciones de la Asamblea Nacional, la propia Asamblea que los está llamando a ellos a que participen. Lo cual es falso, por cierto, porque desde el momento que se dictó el Estatuto para la Transición, todos los poderes públicos quedaron afectados. Excepcionalmente, no corren los tiempos en los poderes públicos normales, porque hay un presidente usurpador o hay una persona usurpadora usurpando el cargo de presidente, y hay un presidente interino que no ha podido asumir su cargo. Mal puede pretenderse normalidad cuando esa circunstancia permanece enfermiza y cancerinamente dentro de todo el poder público. Es decir, doctor, que a partir del día de hoy la Asamblea Nacional o los factores que hacen vida en la unidad han desechado por completo el Estatuto de Transición. Le traslado la inquietud tomando en consideración que, bueno, el acuerdo que se le ha presentado hoy al país, entiendo, es para la celebración de comicios para la Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted? Bueno, que ha habido 2 actos formales y 2 actos materiales, donde el señor Guaidó y su directiva enterraron, como bien dices tú, el Estatuto de la Transición. Los 2 actos formales son los acuerdos del 1 de octubre y del 22 de octubre. En uno donde se asume una ruta integral para una salida a la crisis, donde se hace referencia a los acuerdos de Oslo, y el 22 de octubre donde se establece unos mecanismos de garantías electorales para unas elecciones. Pero los 2 actos materiales tienen un contenido simbólico muy, muy degradante de lo que nosotros pusimos el 5 de febrero como la ruta o el camino, el itinerario político para salir de la tiranía, que es el Estatuto. El acto de reingreso de unas personas que no son diputados, que dejaron de serlo por abandono, y hoy definitivamente, el clímax de estos actos materiales, con el comité de postulaciones con 4 constituyentistas, que al salir de ahí, María Alejandra, y esto es importante que lo sepa todo el mundo, todos los que nos están oyendo, al salir de ahí esta mañana,
van y se dirigen a la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que fraudulentamente hemos desconocido todos los venezolanos. Y por cierto, se reúnen ahí, entre otras cosas, no solamente a discutir este parapeto electoral que están conformando con parte de la directiva de la Asamblea, sino además la posibilidad de quitarle la inmunidad parlamentaria a varios de los integrantes del mismo Parlamento. O sea, es difícil darle coherencia a todo lo que estamos hablando, María Alejandra, pero los hechos son evidentes. Uno, en primer lugar, los actos formales que han, digamos, desdibujado o inaplicado el Estatuto de la Transición, lo celebrado el 1 de octubre y el 22 de octubre. Y los otros, los actos materiales, la incorporación o reincorporación al seno de la Asamblea de personas que dejaron de tener la cualidad de diputados y hoy la constitución de unos comités de postulaciones electorales para unas elecciones que no sabemos en definitiva cuáles son, si las que dice Guaidó, que es de la presidencia, o las que dice el régimen para el cual ellos actúan, que son las parlamentarias, que por cierto no han corrido sus lapsos. Ahora, doctor, debo preguntarle, porque si esto preocupa, pues mucho más hay que pensar en torno a esta propuesta que están haciendo dirigentes del PSUV en torno a la modificación de la ley electoral por aquello de la representación proporcional. Quisiera su comentario, que se aplicaría, entiendo, para la conformación de un nuevo parlamento en nuestro país. Lo escuchamos. María Alejandra, este comentario que a continuación te voy a hacer, solamente quiero asumir yo mi responsabilidad. No quiero asumir esto no estoy hablando en voz de los grupos a los cuales pertenezco, algunos de opinión jurídica, otras de opinión ciudadana y otros de opinión política. Para mí, Perkins Rocha, que fui miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, que designó a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que a partir de ese momento, cuando el régimen impidió que estos magistrados legítimos asumieran el cargo, en mi criterio, quedó desconstituido el Tribunal Supremo de Justicia. Para mí, a partir de hoy, queda desconstituida la Asamblea Nacional cuando permite la integración en forma absolutamente contraria a la Constitución de personas para órganos legislativos, en este caso de naturaleza electoral, a personas que perdieron su cualidad de diputados por un pacto simplemente celebrado fuera de nuestra frontera. Que se celebre fuera de nuestra frontera no es malo, pero en todo caso que se celebró exclusivamente en Oslo para recuperar una ruta electoral distinta al estatuto. Con este acto material, con este segundo acto material, después de haber reincorporado a estos sujetos que perdieron su cualidad de diputados, se confirma mi tesis de que la Asamblea Nacional está desconstituida, porque para legislar o para dictar actos parlamentarios necesita un quórum legal, y ese quórum legal lo está haciendo sumando 33 o 40 votos o 40 personas que forman parte de una fracción parlamentaria que perdió sus derechos cuando abandonó hace más de 2 años sus funciones legislativas. En consecuencia, lo que está haciendo el señor Juan Guaidó y lo que está haciendo la directiva de mi Asamblea Nacional, la que yo elegí democráticamente el 2015, es desfigurarse al margen de la Constitución de su comportamiento legal y constitucional. Está trabajando desconstituidamente porque tiene un quórum ilegal. Yo someto a la consideración de toda la comunidad jurídica el planteamiento que estoy haciendo, y que me discutan si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. Cuando tú sumas los 30, no sé exactamente la cantidad de diputados de la fracción del régimen. Cuatro, doctor Rocha. No, 4 constituyentes, además. No, 4 son los del comité, María Alejandra. Pero de la los fracción, que han regresado al Parlamento, sí, tampoco conozco el número. Creo que son entre 30 o 40, o un poquito más de 40. Cuando tú sumas esos 40 para agregarlos a la cifra total para decir queda instalada la Asamblea a los efectos de dictar acuerdos o cualquier acto parlamentario con forma de ley o sin forma de ley, tú estás constituyendo con un quórum ilegal, un órgano del poder público, y en consecuencia
todas tus decisiones son inválidas e ineficaces jurídicamente. Como inválidas e ineficaces son las sentencias que dicta el Tribunal Supremo de Justicia, que a pesar de funcionar con 13 magistrados que fueron removidos en la misma oportunidad en que la Asamblea Nacional designó a su suplente, designó a los titulares que iban a sustituir a los magistrados express, ese tribunal quedó desconstituido. Bueno, hoy repiten la misma historia, pero tristemente lo hace una directiva democrática, la directiva representada por Juan Guaidó. En el Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y ahora desde el Parlamento, nuestro presidente interino, Juan Guaidó. Finalmente, doctor, tengo que preguntarle su opinión acerca de esta intención del equipo de Nicolás Maduro de ratificar en su cargo a Tibisay Lucena, quien ha sido responsable en buena medida de la crisis institucional que atraviesa nuestro país. La lista es larga de irregularidades, pero ahora mismo me viene a la cabeza 3 al menos. El negar la celebración de un referéndum revocatorio que está establecido en la Constitución, dejando eso en manos de tribunales sin competencia para ello. El cometer probablemente un fraude, un mega fraude en la elección de la constituyente comunal, es decir, este congreso del PSUV, y bueno, avalar esto del supuesto desacato. Le pedí un comentario. También está en la lista una magistrada de la sala electoral que ha sido responsable de esta situación, que vulnera o ha intentado vulnerar la voluntad expresada por los ciudadanos en 2015. Lo escuchamos. María Alejandra, las irregularidades que ha cometido el CNE, presidido por Tibisay Lucena y el resto de los rectores, sobre todo los rectores que forman, o las rectoras que forman parte del régimen, bueno, ha salvado el voto el representante de la oposición en muchas circunstancias, pero las irregularidades que ella ha cometido son irregularidades de tal entidad, de tal gravedad, que no queda otra conclusión que decir que ella ha participado en un movimiento en virtud del cual se ha pretendido cambiar la forma jurídica de la nación. Es decir, ella ha cometido traición a la patria, y el único resultado de eso sería equiparable a lo que acaba de ocurrir en Bolivia con el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, son personas que, si hubiese justicia en Venezuela, se verían, digamos, en situaciones comprometidas por los delitos que han cometido. No hay otra explicación. Me disculpa que sea tan terminante en estos términos que te estoy hablando, pero mi nivel de indignación ha llegado ya a no tolerar, a no decir, a no enmascarar, a no maquillar el derecho para tratar de soportar una estrategia que todavía yo no veo. O sea, ¿a dónde nos está llevando la directiva de la Asamblea Nacional, y en concreto a dónde nos está llevando Juan Guaidó? ¿Cuánto más va a ceder Juan Guaidó y cuánto más va a ceder nuestra dirigencia opositora por tratar de cohabitar con el régimen para buscar salidas que no sean violentas, salidas que no signifiquen, según el criterio de ellos, baños de sangre, cuando en definitiva lo que estamos es tratando, se está negociando con personas que no creen en la Constitución, que no creen en el orden constitucional, y lo que es peor, María Alejandra, que no creen en la democracia, como lo han demostrado en estos 20 años, y como lo están demostrando en el resto de América, porque se está demostrando la injerencia que desde Venezuela el grupo de Maduro ha tenido en todos los problemas que ha ocurrido en América. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a ceder nuestra Constitución, nuestros derechos, nuestras creencias republicanas para lograr una especie de negociación o pacto con quien no quiere democracia? No tengo otra manera de concluir tu pregunta sino de esta forma. Doctor Perkin Rocha, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, abogado, profesor universitario, quien formó parte efectivamente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Le presento opiniones acerca de lo que ha ocurrido hoy, la conformación de esta comisión preliminar de cara a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Por cierto, a propósito de lo que dice nuestro invitado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Bolivia aprendió hoy a otra vocal del Tribunal Supremo Electoral de ese país, Lucy Cruz, tras denuncias de la ex presidenta
de la institución, María Eugenia Choque, quien dijo que fue ella la que ordenó suspender la transmisión de los resultados, una irregularidad que figura, por cierto, en el informe que ha sido discutido hoy en la Organización de Estados Americanos a propósito de la crisis institucional que atraviesa ese país, Bolivia. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Está con nosotros la doctora Adriana Vigilanza. Desde el principio, el documento de la transición no da a Guaidó los poderes necesarios para una salida de fuerza y de hecho que era la que el ciudadano estaba pidiendo. Por lo tanto, el ciudadano no le puede acudir a la convocatoria porque él engañó, lamentablemente tengo que decirlo. Una cosa es lo que nos hizo creer que para lo que venía, que era el cese de la usurpación, y otra cosa es lo que estaba por detrás, que eran negociaciones hasta con el mismo Michael Moreno, que ellos en su mente socialista ven como muy positivo, y todos los asesores de ellos que no son más que financistas de esta misma tragedia. ¿Por qué vamos a acompañar a esos políticos en función de que ya tuvieron 9 meses para más o menos decir cómo nos iban a ayudar y no se ve ayuda por ninguna parte? Doy una promesa, que paciencia, porque es lo que pide Guaidó. Paciencia, si tenemos 18 años en esto. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio. Hoy se comenzó una paralización de 72 horas convocada por los docentes en Venezuela, producto de la crisis que atraviesan y que afecta prácticamente a todos los profesionales en nuestro país. Nos acompaña para conversar acerca de este tema Keta Stefani. Ella forma parte del equipo de FAPU, la Federación de Profesores, Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por, una vez más, buscar el apoyo a lo que es el sector educación. Hoy nosotros estamos desde las universidades apoyando el paro del magisterio. Este es un paro docente, un paro del sector educación de 72 horas, donde tenemos reivindicaciones y planteamientos que son comunes, es decir, las reivindicaciones salariales, la exigencia que hace el magisterio de instituciones acordes con lo que es el trabajo docente, con lo que es el trabajo de enseñanza con los niños, son los mismos planteamientos que tenemos en las universidades. En las universidades además está el tema de la autonomía universitaria, que está seriamente amenazada. Pero en el trasfondo de toda esta situación es que, bueno, nosotros estamos por lo menos todo el año pasado sosteniendo la educación y ya de años anteriores venimos con unos salarios realmente de hambre, pero ya con la pulverización del salario desde 2017 y 2018 y ahora 2019, la educación se ha sostenido en los hombros de los maestros en las escuelas y de los profesores en las universidades, y lo que ocurre es que ya eso no es viable, ya no es posible, es decir, ya para la familia de uno es muy difícil, bueno, que uno salga todos los días a trabajar sin percibir un salario que permita sostener lo más elemental, las cuestiones más básicas que requiere una familia. Esa es la situación que hay, y hoy ese paro lo hemos acompañado con nuestras 18 asociaciones y bueno, estamos esperando los reportes que dan los colegas del magisterio, pero hay un elevado cumplimiento del paro. Yo le pregunto a Keta Stefani, porque hoy Francisco Torrealba, quien fue ministro del Trabajo, ha vuelto a la Asamblea como diputado del PSUV, él es constituyente, decía que, bueno, los docentes tienen que entender que hay que arroparse hasta donde llega la cobija. Y yo le pedí un comentario a nuestra invitada al respecto. De hecho, me parece que tenemos el sonido, vamos a escucharlo de inmediato, porque lo cierto es que la cobija no alcanza a $6 mensuales para la tarde de hoy, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Me refiero concretamente al salario mínimo. Vamos a escuchar lo que decía el señor Torrealba y yo le pediría un comentario a nuestra invitada. El profesor Aristóbulo Istúriz, que es ministro del Poder Popular para la Educación, ha atendido y seguirá atendiendo todos estos reclamos y consideraciones que se están planteando. Y revisando en todo lo posible, porque hay que arroparse hasta donde alcanza la cobija, como reza el dicho, revisando en todo lo posible los niveles de incremento que se puedan dar para mejorar el estatus de vida y el poder adquisitivo del salario de los educadores. Bueno, hay que arroparse. Esta cobija, insisto, supera apenas los $5 mensuales para el día de hoy, según la tasa oficial del dólar del Banco Central de Venezuela. ¿Qué responde Keta Stefani a una declaración de esta naturaleza? A mí me parece que es irrespetuosa esa declaración con el magisterio y con el profesorado, que, como te digo, venimos ya con años sosteniendo la educación. El problema de la cobija es que la cobija la ha monopolizado, la ha confiscado completamente el Ejecutivo Nacional. Ellos le dan la gran vida y lo que es el sector salud y el sector educación, que son fundamental, que es fundamental que un Estado lo sostenga, ellos lo han abandonado. Lo han abandonado y descansan sobre los hombros de sus trabajadores. En el caso del sector salud, a los hombros de los trabajadores se suma alguna ayuda humanitaria que le pueda llegar, pero en el caso de la educación no hay tal ayuda humanitaria. Y la cobija que se la devuelvan
al pueblo venezolano, porque ellos se han apropiado del presupuesto de la nación. No hay absolutamente ningún informe, no hay ningún control, además no permiten que la Asamblea Nacional ejerza el control que constitucionalmente debe ejercer sobre los recursos de la nación, que discute el presupuesto y cómo se va a distribuir los recursos del erario público, sino que simplemente ellos lo han monopolizado, se arropan ellos con esa cobija y han dejado absolutamente a la intemperie al resto de la población venezolana. Esto es una lucha justa, esto no es una lucha para que me des un pedacito de tu cobija, es para que le devuelvan a la educación su presupuesto, porque ellos recogieron el presupuesto de la educación, esa es la realidad. Entonces, aquí, con ese tipo de respuesta, bueno, lo que pueden conseguir es que se profundice el descontento y que se profundice la lucha, porque lo que hoy ellos están pensando entregar y a cuota como bono como aguinaldo de fin de año ni siquiera cubre lo que deberían estar pagando en una quincena. Ese es el tamaño del desastre que ellos han generado en lo que tiene que ver con la remuneración al trabajo. Ha habido de parte de ese diputado planteamientos de que hay del diálogo, que hay que discutir. Nosotros, que está exigiendo el magisterio, que está exigiendo la universidad y que están exigiendo los trabajadores de la administración pública, es decir, que están exigiendo los trabajadores cuyo patrono es el Estado, están exigiendo diálogo social, negociación colectiva, tienes que negociar conmigo las condiciones de trabajo y remuneración, pero esa discusión tiene que ser sobre la base de conocimiento de cuánto es realmente, cuál es verdaderamente el tamaño de la cobija y cómo es que tú la estás distribuyendo. Es lamentable realmente esa declaración de Torrealba. Finalmente, la paralización de 72 horas, ¿qué? Después de esta paralización tenemos que reunirnos con el sector del magisterio. Nosotros estamos tratando de desarrollar una lucha conjunta, porque como te digo, el tema de la profesión docente es común, nos es común. Hay otros sectores que han participado en los comités de conflicto con nosotros, como es el sector salud, hay otros sectores de los trabajadores donde también hay un profundo descontento, como es por ejemplo el caso de los trabajadores de la Cancillería, del Metro de Caracas, etcétera, que nos hemos reunido inclusive en la intersectorial de trabajadores de la misma Asamblea Nacional, hay del mismo Consejo Nacional Electoral, es decir, el sector público está realmente, hay un profundo descontento y la determinación que hay es a mantener una lucha que ya en este momento constituye una declaración de emergencia del salario. Es el salario el que está en emergencia, es el trabajo el que está en emergencia. Nosotros no vamos a resolver la emergencia social con dádiva, nosotros vamos a resolver la emergencia social con trabajo, y ese trabajo debe ser remunerado, es decir, trabajo decente. Aquí vino la OIT, produjo un informe de más de 250 páginas con un conjunto de recomendaciones, entre las cuales es central la recomendación de discutir el salario mínimo, y a partir de ahí arrancan todos los demás con los empleadores y con los trabajadores. Y el respetar la libertad sindical que supone la negociación de las condiciones de trabajo en cada uno de los sectores, en este caso del sector público, en cada una de las áreas del sector público. Bueno, eso tienen ellos que cumplirlo. No puede ser un gobierno que se dice obrero y que le sale un informe de 250 páginas de todas las violaciones a los derechos laborales que hay en este país. Entonces, nosotros después de esto nos reunimos e informaremos habrá que hacer balance del paro e informaremos cuáles son las nuevas acciones. Hoy hubo una acción en el Ministerio de Educación, hay una situación general, nacional. Tenemos que recordar que escuelas hay en cada rincón de este país y que este movimiento lo que está es creciendo, lo que está es avanzando, y bueno, al final tendremos que llegar a una situación de una manifestación de carácter nacional simultáneo, no una marcha en Caracas, de carácter simultáneo a nivel nacional, el mismo día, a la misma hora, en todas las ciudades y pueblos de Venezuela, en defensa de la educación. Gracias a Queta Estefani, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ella es secretaria de Información de FAPU, la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de esta paralización por 72 horas que ha convocado el magisterio de nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la malaria y la minería ilegal en Venezuela. En 1961, la Organización Mundial de la Salud reconoció a Venezuela como el primer país en haber erradicado la malaria, gracias a un efectivo programa de control liderado por el doctor Arnoldo Gabaldón. Hoy, sin embargo, esta terrible enfermedad diezma a comunidades enteras al sur de Venezuela, debido en parte a la creciente minería ilegal en esta región. En los últimos 5 años, la incidencia de la malaria en Venezuela alcanzó una tasa de casi 800 casos por 100.000 habitantes, una cifra sin precedente en América Latina. El doctor Oscar Noya, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, junto a otros investigadores, demostró una clara correlación entre la reemergencia de la malaria y el crecimiento de la minería artesanal ilegal en el sur del país. ¿Qué tiene que ver la minería ilegal con la malaria? El parásito que causa la enfermedad se transmite entre humanos por la picada de mosquitos anofelinos, especialmente en las zonas selváticas del sur del país. En los últimos años, la minería ilegal ha ocasionado grandes migraciones hacia estas zonas selváticas ricas, no solo en los preciados minerales, sino en mosquitos infectados con el parásito causante de la malaria. Los mineros, que a menudo pernoctan casi a la intemperie en áreas altamente infestadas por estos mosquitos, adquieren la enfermedad y la propagan a donde quiera que vayan, incorporándose así al ciclo de transmisión de la malaria. Sin intervenciones oportunas para reducir la transmisión del parásito, la malaria se extiende rápidamente. Es así como las enfermedades nos ganan cuando damos la espalda a la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Iniciamos el programa hablando acerca de esta información que tiene que ver con la fuga del mayor general Hugo Carvajal de las autoridades españolas para evitar su extradición a los Estados Unidos.
donde es procesado por el delito, entre otros, de narcotráfico en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El diario El País de España informó que agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial lo buscan desde el viernes, tras la decisión de la Audiencia Nacional de permitir su entrega a autoridades norteamericanas. Hablamos de este tema con nuestro siguiente invitado, el periodista especializado en criminalística, quien está al frente del portal web Crímenes sin Castigo, Javier Ignacio Mallorca, nos acompaña. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. ¿Cómo es posible esta fuga, tomando en consideración los delitos que se le imputan y luego que la Audiencia Nacional Española aprobara su extradición a los Estados Unidos? Evidentemente la pregunta es retórica, Javier Ignacio, te escuchamos. Sí, esa pregunta la hacemos todos los que estamos haciendo seguimiento a este caso. La diputada Becerra, diputada española, ha sugerido la existencia por lo menos de cierta negligencia en el cumplimiento de los deberes por parte de las autoridades españolas, que debían haber tenido un apostamiento policial en la vivienda donde residía el mayor general retirado Hugo Carvajal, porque se sabía, estaba planteado que tarde o temprano el Pleno de la Audiencia Nacional emitiría una decisión con respecto a la apelación formulada por la Fiscalía en cuanto a la negativa que se emitió, en primera instancia en el mes de septiembre, a extraditar a Carvajal a Estados Unidos. Este es un caso, además, de altísima relevancia política, de relevancia internacional, que desde luego meritaba un cuidado especial, y es por eso que no se comprende cómo es posible que no haya un apostamiento en la casa de este general. En fin de cuentas, creo que aquí se determinarán responsabilidades por esa negligencia, pero en este momento, pues lo importante es que Carvajal se ponga a derecho, o lo pongan a derecho. Y aquí vienen algunas preguntas, antes de que quizá las puedas plantear tú. ¿A dónde podría ir el mayor general? Y este es un aspecto interesantísimo, porque Carvajal en este momento creo que es muy difícil que sea admitido en ningún país. Y las opciones de él se reducen a países de habla hispana, toda vez que él básicamente no maneja otro idioma. Él no habla inglés, no habla francés, él solamente habla español. Entonces, lo único que podría hacer es dirigirse a una nación de habla hispana. Eso reduce bastante los ámbitos de búsqueda. Y, desde luego, uno presume que, utilizando los pasaportes que él ha tenido en otras oportunidades, que las autoridades españolas además conocen con el apellido Pec o Carvajal, pues es muy probable que la búsqueda se oriente hacia países latinoamericanos, o si no, hacia los países, las naciones que están alrededor de España. Estas son las posibilidades que se pueden estar manejando en este momento, María Alejandra. Javier Ignacio, tengo que preguntarte a propósito del expediente que ha trascendido, o al menos han publicado algunos medios de comunicación. El País de España recuerda en su nota sobre este tema que el gran jurado de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York le imputa ser miembro desde el 99 de la organización, y leo textualmente, de tráfico ilegal de drogas, conocida como el Cartel de los Soles, compuesto por oficiales venezolanos de alto rango. El objetivo de Carvajal, dice esta nota, o en teoría la acusación, además de enriquecerse, era extender los efectos adversos del tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario en torno a este tema, y vuelvo a la inquietud inicial, tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones en su contra. ¿Cómo es posible que las autoridades españolas hayan relajado, la custodia de este oficial? Quisiera tu comentario sobre lo que está en la acusación en el Distrito Sur de Nueva York. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, he de confesarte que sorprende este señalamiento sobre la existencia del Cartel de los Soles. He leído las acusaciones, por lo menos las que han sido planteadas ante dos grandes jurados
en Estados Unidos, una en Nueva York y otra en Florida, en cuanto a supuestas actividades ilícitas de Hugo Carvajal, y en ninguna de ellas aparece señalado la expresión cartel de los soles. Sin embargo, la nota de, creo que es El País de España, así lo refiere. Refiere la existencia de esa agrupación. De ser cierto, esta sería la primera vez en la que esta noción del cartel de los soles trasciende a un expediente judicial estadounidense públicamente conocido. Y es muy importante porque podría plantear la posibilidad de una acusación por lo que se llama el Estatuto Rico, que en Estados Unidos es básicamente una ley aplicada contra organizaciones de delincuencia organizada con trayectoria prolongada en ese territorio. Y cuando hablamos de prolongada, por lo menos unos 10 años de existencia comprobada en auto. Estamos hablando de simplemente una posibilidad, porque esa nota que tú refieres en la pregunta, que creo que fue publicada por El País de España, indica que Estados Unidos está manejando ya en el nivel judicial la existencia del cartel de los soles. Y entonces nuevamente viene uno a preguntarse por qué entonces se ha permitido la evasión de Carvajal de su arresto domiciliario. Esto confunde muchísimo. En otros casos que han ocurrido en España, desde luego se ha conformado, digamos, una junta de investigación que dictamina responsabilidades, ya sea por negligencia o por actuación dolosa. Cuando uno habla de evasión, María Alejandra, tanto en Venezuela como en otras partes, siempre está gravitando la posibilidad de hechos de corrupción. Y esto, desde luego, tiene que estar siendo evaluado por las autoridades españolas, puesto que además se trataba de un personaje de altísima relevancia internacional, que era el centro de varios litigios, de varias disputas, que venía de un episodio internacional en Aruba, y ahora le tocaba a España. Y entonces no era ni siquiera pensable que Carvajal iba a estar sin apostamiento policial en su vivienda. Sobre el papel que jugó el general Carvajal en los organismos de inteligencia de nuestro país y la información que podría aportar a autoridades norteamericanas que investigan estos temas, el tráfico ilegal de drogas en Venezuela, ¿qué puedes decirnos, Javier Ignacio? Mire, es una larga historia, María Alejandra, excedería mucho los límites del espacio que estamos utilizando. Sin embargo, hay que, digamos, a manera de brochazos, hay que decirle a la gente que nos escucha que Carvajal no era un simple operador en el sistema de inteligencia y de contrainteligencia nacional. Hugo Carvajal fue el diseñador del sistema de contrainteligencia que está ahora expresado en la DGCIN. Eso se creó por un proyecto que él planteó al presidente Maduro llamado Libertad. Previo a eso, Carvajal creció, se hizo como oficial del ejército prácticamente toda su carrera en el área de inteligencia. Cuando quien te habla lo conoció, era un teniente coronel que estaba en la dirección de investigaciones de la entonces DIN, que era Dirección de Inteligencia Militar. Y Carvajal, digamos, tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de investigar casos de altísima relevancia, como por ejemplo la crisis política de abril de 2002. Ya él estaba en la DIN y en la fase posterior fue ascendiendo en la Dirección de Investigaciones y luego se hizo con la Dirección de Inteligencia Militar, obviamente a la sombra del entonces presidente Hugo Chávez, al cual él dice, digamos, tenerle absoluta lealtad, o que siempre le tuvo absoluta lealtad. Luego Maduro lo acoge también, lo pone bajo su sombra. Carvajal fue, junto al general Rodríguez Torres, los primeros ascensos que impuso Maduro cuando llegó a la presidencia de la República. Pero Maduro tenía una necesidad muy importante de afirmarse
en el sistema de inteligencia y de recibir información confiable. Y es por eso que da estas expresiones de apoyo a dos oficiales que ahora, curiosamente, con esas vueltas que da la vida, pues ahora están en contra de él, Rodríguez Torres y Carvajal. Bueno, Carvajal fue avanzando allí, diseña la Dirección de Contrainteligencia Militar, se queda en la hora de GESIN, y Maduro además le asigna la jefatura de una oficina que después aparentemente no ha tenido mayor éxito, que era la de investigación de delitos sobre corrupción. Él ejercía los dos cargos a la vez y posteriormente se voltea a Maduro y se lanza a la carrera parlamentaria luego de pasar al retiro. Este es, digamos, en grandes trazos la historia de Carvajal. Desde luego, con un oficial que ha tenido por lo menos unos 10 o 15 años en el tope del área de inteligencia del país, buena parte de los gobiernos de Hugo Chávez y por lo menos la mitad del gobierno de Maduro, uno puede preguntarse qué tipo de información puede tener sobre, por ejemplo, actividades de la extinta ETA en Venezuela. Sabemos que este era uno de los puntos de conversación, por lo menos de acuerdo con lo que nos han dicho, entre Carvajal y sus captores en España. Entonces, bueno, no solo hablemos de eso, hablemos también de las conexiones ETA-FARC, que también formaban parte de investigaciones multinacionales, de las conexiones del Cartel del Norte del Valle, de las actividades de los traficantes de la extinta AUC en Venezuela, que enviaban droga a España vía África y directamente a las costas de Galicia. Bueno, todo esto son expedientes, investigaciones, procesos sobre los que Carvajal acumuló enormes cantidades de información. Y esa información la lleva él, esa información la tiene él ha dado muestras, digamos, de lo que posee, ha hecho algunos asomos y digamos que hasta aquí podemos avanzar en el perfil del mayor general Hugo Carvajal en la espera de ver qué ocurre en las siguientes semanas, si es que lo recapturan o a ver dónde aparece de nuevo. Ahora, desde el punto de vista judicial, incluso policial, Javier Ignacio, ¿qué viene a continuación? Es decir, Interpol, informar a Interpol acerca de estas circunstancias para que proceda a su detención. ¿Qué puedes adelantarnos? Sí, efectivamente, España es uno de los países que hace parte del sistema de policía internacional Interpol. Una vez verificada la ausencia de Carvajal en territorio español, se va a emitir una notificación roja, que es una orden de búsqueda y captura contra el mayor general Hugo Carvajal. Pero aquí hay unos problemas, digamos, procedimentales, porque Interpol ya tiene varias órdenes de búsqueda y captura en contra de Carvajal, una por Estados Unidos y otra presumiblemente emitida por el propio gobierno venezolano. Entonces, si en algún momento lo llegan a capturar, pues se va a plantear a ver qué territorio sería el adecuado para remitirlo. Bien. Javier Ignacio Mallorca, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, ofreciendo información valiosa acerca de este caso y la fuga del mayor general Hugo Carvajal de momento, de la custodia de las autoridades en España. Se desconoce su paradero para evitar su extradición a los Estados Unidos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, el cierre, un titular. 15 países de la Organización de Estados Americanos han pedido elecciones en Bolivia lo más pronto posible en el marco de este Consejo Permanente celebrado para analizar la situación en ese país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Caramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750.